Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 3. Cuando se formó el abismo. Aeti, vas a ser mi reina. ¿Lo sabes? Sí lo sé, dijo la niña, asintiendo vacilante. El rostro del chico cambió de severo a sonriente en un instante. Esa dulce sonrisa tranquilizó un poco a Tinasha. No tenía intención de hacer nada malo. Solo había tenido un ataque de ira, y su magia se había filtrado y había destrozado un jarrón de flores en la habitación. Asustadas, las damas de la corte llamaron al chico, que se había detenido por casualidad. Tinasha se sintió desolada porque la única persona que no quería que se enterara de su fracaso lo había descubierto. Era el único que no quería que la odiara. Había estado sola aquí desde que tenía memoria. En cierto sentido, el chico era la única familia que tenía que pensaba en ella y la ayudaba. Tinasha apretó los dedos en el dobladillo de su vestido. El chico pareció percibir su dolor. Con una media sonrisa en el rostro, le abrió los brazos. «Ven a mí. Lanak», gritó Tinasha, saltando a sus brazos, y él le acarició el cabello con suavidad. Tinasha cerró los ojos, queriendo llorar por lo cálida que era su mano. Ahora era el único momento en que podía olvidar todas sus preocupaciones y su soledad. Una vez que se convirtiera en su reina, estaba segura de que no volvería a sufrir esos pensamientos. «Lanak, lo siento. Está bien. Solo prométeme que no lo volverás a hacer». «Sí. Me esforzaré, así que, por favor, no me odies». «No tienes que preocuparte», le aseguró Lanak. La voz flotó sobre su cabeza, y ella abrazó al muchacho con más fuerza, deseando desesperadamente que nunca la abandonara. Ella lo había amado. Ella había confiado en él con su corazón y su alma. ¿Pero por qué? Los aposentos de Tinasha en el castillo habían sido completamente vaciados. La red de transporte conectada a su torre también había desaparecido. Los rumores viajaban por todos los pasillos en susurros silenciosos mientras todos se preguntaban por qué la bruja había desaparecido tan repentinamente sin previo aviso. Aunque algunas conjeturas tenían algo de verdad, ninguna de ellas daba con la historia completa. Ya había pasado un día desde la desaparición de Tinasha. Lazar salió del estudio y dejó escapar un largo suspiro. El hombre que le esperaba en el vestíbulo le saludó con la mano. Lazar levantó la vista y murmuró el nombre del hombre. General Als todos. Ante él estaban Als, su oficial Meredina, así como los magos de la corte Silvia, Kaf y Doan. Todo el grupo dio unos pasos por el pasillo antes de que Als se atreviera a preguntar. ¿Cómo está su Alteza? No es bueno. A primera vista, parece el mismo de siempre, pero, respondió Lazar. Y aún así es capaz de hacer su trabajo. Así es él, comentó Als. No me dice lo que pasó, admitió Lazar. Quiero saberlo, pero temo que no me guste lo que oiga, confió Als. Silvia se unió a la conversación, con los ojos llenos de lágrimas. ¿A dónde fue la señorita Tinasha? Fue justo después del baile, ¿no? ¿Hice algo que no le gustó? No creo que sea eso. Ella no era de ese tipo. Su discusión no llegaba a ninguna parte, y todos se sumieron en el silencio. En ese momento, Oscar salió de la sala. Observó la comitiva con el ceño fruncido, pero se acercó al Lazar y le entregó unos documentos. Ya he terminado. Tú te encargas del resto. Eso fue rápido, dijo Lazar, aceptando la pila. A su lado, Als preguntó con suspicacia. Alteza, ¿a dónde va con la espada puesta? El bosque de Lucrecia. ¿Qué? Exclamó todo el grupo a coro. Recordando lo sucedido anteriormente, Lazar se apresuró a detenerlo. Por favor, espera. ¿Y si ocurre algo peligroso? No lo hará, así que estoy bien. Déjeme ir. Su Alteza, voy con usted. Por favor, espere, insistió Lazar. Yo también, añadió Silvia. Mientras la escena se convertía en un caos y todos hablaban por encima de los demás, se oyó una carcajada por encima de sus cabezas. Oscar levantó la vista para ver a una mujer de cabello castaño flotando en el aire. No tienes que ir a ninguna parte. Estoy aquí, dijo la bruja del bosque prohibido con un guiño. Así que, después de todo, realmente se fue, suspiró Lucrecia mientras miraba al grupo que estaba sentado junto a las ventanas del estudio. Parecía inusualmente desanimada. ¿Qué quieres decir con después de todo? Preguntó Oscar, sentándose de nuevo detrás de su escritorio.
Captó algo desagradable en lo que ella reveló. A mí también me invitaron a Cuscuyo, dijo Lucrecia. Kaf acababa de tomar un sorbo de té y le dio un ataque de tos al oír eso. ¿Qué has decidido? Preguntó tímidamente Doan. Dije que no, por supuesto. Estoy segura de que las otras brujas también lo hicieron. Las brujas no tienen interés en los países y la política. Bueno, una de nosotras sí lo tiene, pero también rechazó la oferta. El hecho de que nuestra pequeña Tinasa se haya ido significa que habrá problemas entre los otros países. Todos, excepto Oscar, tragan saliva, con una expresión pesada. Era cierto que, hasta ahora, una bruja nunca había apoyado a un país y ayudado a sus invasiones a otras naciones. Cuando Tinasa había luchado en el frente hace 70 años, había sido en oposición a una invasión, y el uso de su fuerza se había limitado a luchar contra la bestia demoníaca. Todas las naciones sostenían que las brujas eran seres con los que no se debía jugar, en gran medida por lo poderosas que eran. También, se debía al hecho de que las brujas no intervenían en las escaramuzas internacionales entre los mortales. El hecho de que la bruja más poderosa se haya aliado aparentemente con una nación dispuesta a invadir otros países era, como mínimo, preocupante. El pánico que causaría este acontecimiento sin duda daría lugar a graves problemas. Con una expresión sombría en el rostro, Oscar subió las piernas a su escritorio y las cruzó. Miró a la bruja sentada detrás de él. ¿Sabes qué tipo de relación tienen Tinasa y ese tal Lanak? Todos los cortesanos se tensaron al oír el nombre de Lanak por primera vez. Se dieron cuenta de que debía tener algo que ver con la desaparición de Tinasa, pero juzgaron prudente no decir nada, teniendo en cuenta el estado de ánimo de Oscar. Lucrecia, por su parte, rompió a sonreír. Lo sé. Lleva buscándolo desde que se convirtió en bruja. Ahora que por fin se han reunido, ¿no es algo bueno? Hay algo raro en ese tipo. ¿Estás celoso? Se burló Lucrecia. Lo estoy, pero todavía hay algo que no encaja, aunque no puedo decir bien qué. El hombre que se había llevado a Tinasa parecía tener un pie en un sueño. Era obvio que era un mago poderoso por la forma en que se había transportado a sí mismo y a Tinasa sin ningún conjuro, pero dejaba una impresión general de ser peligroso y no del todo cuerdo. Lucrecia flotó en el aire, luego se puso boca abajo y observó de cerca la expresión de Oscar. ¿Realmente importa? Después de todo, a Tinasa le pareció bien. ¿Qué tal si la dejas ir? A nadie le gusta un hombre persistente. No puedo, afirmó Oscar sin rodeos. Oh, qué terco. Ella tomó su decisión por sí misma. ¿Quién eres tú para meterte donde no te llaman? ¿No deberías preocuparte más por ti mismo? Preguntó Lucrecia, mirando a Oscar con una sonrisa un poco burlona. Era la mirada de una bruja que atrapaba, obligaba y controlaba los corazones de las personas. Oscar volvió a mirar esos ojos sin vacilar y tomó una decisión. No voy a renunciar a ella, digan lo que digan. A mis ojos, ella es la única. Si mato a ese hombre y la traigo de vuelta y ella sigue diciendo que prefiere a otro, entonces la dejaré ir. Oscar estaba seguro de que conocía a Tinasa mejor de lo que ella creía. Lo que le gustaba, lo que odiaba. Lo que amaba, lo que la hacía sentir mal. Conocía su soledad, así como su obstinado rechazo a confiar en los demás. Fue esa comprensión la que llevó a Oscar a buscar a Tinasa. Ya había una distancia ilimitada entre los dos. Si se detenía aquí, nunca la alcanzaría. La feroz determinación de Oscar ardía en sus ojos, y Lucrecia se enfrentó a su mirada de manera uniforme. El tiempo se extendía entre ellos, sintiéndose a la vez interminable y momentáneo. Alguien suspiró. Lucrecia se limpió el desprecio de la cara y se sentó en la mesa del estudio. Primero, quiero que todos me prometan que no le dirán que han oído algo de mí. No quiero que me mate. Les revelaré todo lo que sé sobre Tinasa. Ella solo me ha contado recuerdos indiferentes de su pasado, así que piensen por su cuenta en cómo se habrá sentido entonces. Y, tras esta pausa, la bruja miró a todo el grupo. Y por último solo contaré estas cosas a aquellos que estén preparados para luchar a muerte contra Tinasa. Si no están preparados, entonces no deberían escuchar esto. Oscar cerró los ojos y no se movió. Als miró a su amiga Meredina. Tras dudar un poco, se levantó. Lazar y Kaz también se levantaron. Habían dado vueltas en sus mentes, pero al final, se inclinaron ante los que quedaban y abandonaron la sala. Toan y Silvia se quedaron. Toan miró a Lucrecia con convicción, mientras que Silvia cerró las manos en un puño. Als sonrió irónicamente ante eso. Con los ojos aún cerrados, Oscar habló. Bien. Adelante, empieza. Con una dulce sonrisa, Lucrecia se lanzó a contar una larga historia que tuvo lugar hace muchos años. Antes de comenzar mi historia, déjame decirte su verdadero nombre.
¿Nombre verdadero? ¿Es otro aparte de Tinasa? Preguntó Oscar. Sí. Su nombre completo es Tinasa Asmeyer Ura Eterna Tuldar. Aeti es un apodo de Aeterna. ¿Tuldar? Exclamaron Doan y Silvia, completamente sorprendidos. Tímidamente, Silvia pidió una aclaración. Tuldar como en el imperio mágico que desapareció de la noche a la mañana hace 400 años, ¿correcto? Nunca esperé que llevara el nombre de ese antiguo lugar, así que es de la realeza, concluyó Oscar. Estaba un poco sorprendido, pero tenía sentido. Tinasa había mostrado, ocasionalmente, signos de esa herencia. Esto explicaba el origen de todo ello. Lucrecia escuchó los sorprendidos comentarios de todos y se rió. Es de la realeza, en efecto, pero quizá no de la forma que imaginas. En sentido estricto, era una reina en potencia. Tuldar era una monarquía, pero el trono no se heredaba por linaje. En cambio, los gobernantes se decidían puramente por el poder. Si se decidiera por el poder, ¿qué pasaría si alguien peligroso fuera también increíblemente fuerte? Por eso los candidatos fueron educados en el castillo desde pequeños. Al poco de nacer Tinasa, se la arrebataron a sus padres y la criaron en el castillo. Así de preeminente era su poder. Als dejó escapar un profundo suspiro. Lucrecia sonrió de forma maternal. Así que un chico y una chica eran elegidos como posibles regentes, y se comprometían. En el caso de Tinasa, el chico era el único hijo del rey, Lanak. En términos de estatus, era casi igual a ella, pero en términos de poder, no era rival para ella. Todo el mundo pensaba que ella sería la reina y él su consorte. ¿Qué mundo?, comentó Oscar. Así son las familias reales. Tú tienes a Acacia, ¿no? Dijo Lucrecia, mirando a Oscar. El príncipe se encogió de hombros. Era cierto que, sin la espada real, Oscar no habría sido capaz de afrontar todos los peligros que le llevaron a Tinasa en primer lugar. Aún así, Lanak aparentemente adoraba a esta chica 5 años menor que él. Llevaban juntos desde que Tinasa era un bebé y estaban tan unidos como un hermano y una hermana de verdad. Pero a su alrededor, se estaban gestando disturbios. Lucrecia entrecerró los ojos y señaló a Oscar. En ese momento, Farsas y muchos otros países se estaban fortaleciendo. Tuldar había roto las relaciones diplomáticas con todas las demás naciones, y se debatía internamente si eso debía continuar. Los reformistas instaban a Tuldar a relacionarse con los extranjeros e intercambiar tecnología con ellos. Los tradicionalistas insistían en que Tuldar era un país especial con el que era mejor no relacionarse. Ninguno de los dos bandos quiso ceder. Finalmente, el rey cayó enfermo y los reformistas defendieron a Tinasa, mientras que los tradicionalistas se pusieron del lado de Lanak. Discutieron sobre cuál sería el heredero. Dices que discutieron, pero ¿no estaba ya básicamente decidido que la señorita Tinasa ocuparía el trono? Preguntó Als. Sí, lo era. Por eso los tradicionalistas urdieron un plan. Conspiraron para matar 2 pájaros de un tiro, impidiendo la coronación de Tinasa y al mismo tiempo fortificando el poder de Lanak. Lucrecia tomó aire, se lamió los labios rojos y continuó. En ese momento, Tinasa tenía 13 años. Una noche, se despertó y se encontró con que Lanak la lleva en brazos. Se preguntó por qué, pero Lanak le dijo, algo bueno está a punto de suceder, y ella confió en él. Para alguien como Tinasa, separada de sus padres y criada en el castillo, Lanak era la única persona que comprendía sus circunstancias. La llevó a la catedral y la depositó en el altar, y entonces muy lentamente, abrió el vientre de Tinasa con una daga. Recuerdo que Tinasa me dijo que era el tipo de cosas que pasan todo el tiempo. Estaba sonriendo, con los ojos oscuros cerrados, como si no hubiera sido a ella a quien le había ocurrido. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Oscar, balanceando las piernas hacia el suelo y sentándose. Los demás miraban a la Lucrecia, con distintos grados de terror en sus rostros. La bruja soltó una risita, aunque sus ojos estaban llenos de ira. «Oh, ¿no lo has pillado?». Lanak y los magos tradicionalistas utilizaron la sangre y las vísceras de Tinasa, una poderosa maga, para convocar magia. No querían que ella muriera a mitad de camino, así que utilizaron un hechizo para prolongar la vida, pero no hicieron nada por el dolor. Cuando el poder mágico apareció, Lanak lo absorbió. No pensaba en ella como su hermana. Gritó Als, medio levantándose de su asiento. Lucrecia curvó el labio con desprecio. Lo hizo. Pero también tenía que pensar en su orgullo herido. Una joven que solo dependía de sí misma tenía un poder que superaba con creces el suyo, lo que garantizaba que sería ella la que sucedería en el trono, no él, a pesar de ser príncipe. Increíble, murmuró débilmente Silvia mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.
A su lado, Toan se mordía el labio inferior con una furia inusitada. Oscar recordó la extraña reacción de Tinasha cuando la había levantado y colocado en la cama. Aquel incidente lejano en el tiempo, hace 400 años, debió de dejar una marca inolvidable en su mente. Con el odio de todos avivado, la bruja siguió con su historia. Pero el poder mágico que convocaron era mucho mayor de lo que habían imaginado. El plan era dividirlo con 5 nombres y fijar cada uno a una parte del cuerpo de Anak. Pero al final, no lograron controlarlo. Uno de los magos que trabajaba en el hechizo huyó. Otro fue devorado por la magia y murió. El poder se convirtió en un enorme vórtice que rodeó a Tinasha y destruyó a Tuldar. Por eso el país se arruinó de la noche a la mañana. Los 2 magos palidecieron. Habían aprendido sobre el antiguo imperio mágico y su misteriosa caída. Lucrecia esbozó una límpida sonrisa y volvió a relatar la historia de Tinasha. Tinasha estaba al borde de la muerte pero aún consciente. Vio a Anak y a los otros magos escapando y se puso frenética. Esta parte siguiente no creo que tenga nada que ver con su talento o poder. Ya sea por la fuerza de voluntad o por la tenacidad de alguien medio muerto, Tinasha logró controlar la magia y absorberla. Sin embargo, no pudo absorberla toda, y las partes que no pudo se dispersaron por todo el mundo, formando los lagos mágicos. Lucrecia levantó sus manos de marfil. Ante sus ojos, un mapa del continente apareció en el aire. 5 lugares brillaban en rojo. Los lagos mágicos restantes. Aunque la tormenta de magia se desvaneció, el país ya estaba en ruinas. A su alrededor había montones de escombros. Permaneció allí con un dolor exquisito durante 3 días mientras se curaba la herida del estómago. El mapa desapareció. Lucrecia sonrió, conteniendo su pena. Y una vez que todo terminó, se convirtió en una bruja. Esa fue la historia de cómo una niña de 13 años se encontró con un destino accidentado en un tiempo muy pasado. Fue una tragedia largamente olvidada que no pudo ser alterada. Después de eso, Tinasha construyó una torre en un rincón del territorio de Tuldar y la convirtió en su hogar. A lo largo de los años, siguió buscando a Anak. Nunca me atreví a preguntarle por qué. Ese es el final de la historia. ¿Qué piensas? Lucrecia miró a Oscar. Parecía sonreír, pero no lo hacía. Lentamente, Oscar dejó escapar una larga exhalación. Cuando cerró los ojos, sintió como si las visiones de un pasado lejano surgieran en su mente. Había un paisaje desolado y una chica. Una que lo había perdido todo y se había convertido en bruja. ¿Cuánta desesperación había sufrido? A pesar de que era más de lo que cualquiera podría haber soportado con razón, Tinasha había logrado sonreír con tanta naturalidad ante todos. ¿Cuánto tiempo debió pasar hasta que pudo recuperar esa sonrisa? Oscar pensó en su bruja. Recordó su frágil cuerpo. Su alma orgullosa. Sus caprichos, su amor, su soledad, su crueldad. Oscar deseaba haber estado allí para tomar su mano al principio. Se maldijo por no haber estado a su lado cuando más estaba sufriendo. Sin embargo, esos eran recuerdos antiguos, lo que significaba que lo único que tenía alguna esperanza de alcanzar era Tinasha tal y como era ahora. ¿Crees que todavía ama al hombre que le abrió el vientre? Preguntó Oscar a Lucrecia. ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué crees que siente por mí? No me preguntes cosas de las que sabes la respuesta, contestó Lucrecia, apuntándole con una uña pintada de rojo. Ella te dejó la barrera, ¿no es así? ¿Y te dejó su dragón? Ahí tienes la respuesta. Oscar se tocó la parte posterior de la oreja izquierda. La noche anterior, Tinasha había escrito un sigilo con su propia sangre para sellar temporalmente su barrera protectora. Si Anak hubiera visto la barrera, parecía poco probable que hubiera dejado en paz a Oscar. El regalo silencioso de Tinasha a Oscar seguía protegiéndolo, incluso en su ausencia. Oscar se levantó y se dirigió al grupo. No hay cambios en el plan esencial. Voy a matar a ese asqueroso y a traer a Tinasha de vuelta. Eso es todo. Alsa sintió, con los ojos cerrados, y Doan se inclinó. Entre lágrimas, Silvia movió la cabeza una y otra vez. La bruja del bosque prohibido los miró y sonrió como una madre cuyos hijos han obrado bien. Un recuerdo de un pasado que nunca pudo ser recuperado. Puedes dormir, le dijo Anak a Tinasha, y ella cerró los ojos. Estaba en sus brazos mientras caminaba, y estaban calientes. Para Tinasha, él era la única familia que había tenido. Por eso se sentía lo suficientemente cómoda como para actuar con tanta indefensión. Durante un rato, permaneció en un sueño nebuloso, pero abrió los ojos cuando se dio cuenta de que el aire que la rodeaba era repentinamente diferente. La pareja se encontraba en una habitación oscura y cavernosa. La sensación era de frescor, y el eco de los pasos de Anak era el único sonido.
Después de notar que la nagla llevaba unos escalones de piedra, murmuró. ¿Esta es la catedral? Ah, ¿estás despierta? Tu resistencia mágica es fuerte, así que por supuesto te has despertado. Resistencia mágica. La Nak hablaba como si hubiera usado magia para dormirla. El hombre de alabastro subió los escalones de piedra. En la cima había un altar ceremonial, con rayos de luz de luna que entraban por una claraboya en la fría plataforma de piedra pálida. Tinasa se fijó finalmente en las figuras que les rodeaban. Innumerables magos vestidos con túnicas, con los rostros ensombrecidos por capuchas, se agrupaban alrededor del altar en silencio. ¿Lanak? ¿Quiénes son estas personas? No le contestó. Sonriendo límpidamente la depositó en el frío altar. Cuando ella intentó levantarse, él volvió a presionar sus hombros contra la losa tallada. Quédate quieta, Aeti, dijo y tomó algo de un hueco en el estrado. Los rayos de la luz de la luna captaron algo blanco. Tinasa lo vio, pero no pudo comprender lo que era. Se quedó tumbada de espaldas, como congelada, mirando la daga que sostenía Lanak. ¿Lanak? La hoja se hundió. La punta atravesó su vientre. ¡Ah! Su cuerpo se arqueó como un arco, pero Lanak la sujetó y le abrió descaradamente el estómago. La sangre brotó y voló, y sus tripas fueron arrastradas. Oyó el sonido de varias personas cantando. Por mucho que gritara y luchara, Lanak seguía abriéndola. Sus agudos gritos no cesaron hasta que se convirtieron por fin en amargos sollozos. Así, en una historia tan antigua como el tiempo, ese repugnante país llegó a su fin. Tinasa se despertó de un tirón. Se agarró la cabeza con manos temblorosas. Dentro de su mente, los sueños y la realidad y el pasado y el presente estaban mezclados. Miró a su alrededor y se encontró en una habitación desconocida. Se sentó en la cama, tirando de su largo camisón. Tras varias respiraciones profundas, su corazón dejó de latir con fuerza. Una vez que se levantó de la cama, empezó a pasearse. Al poco tiempo, vio un espejo de cuerpo entero en la pared. Por un momento, allí vio a una niña flaca y jadeó. Ah, sin aliento, miró de nuevo, pero ahora solo vio a su yo adulto reflejado en él. Tinasa no se parecía en nada a la niña que había sido. Los años la habían desgastado y cubierto de desesperación y odio. Sin embargo, sabía que en el fondo de su corazón, ese mismo ser seguía ahí. Esa niña que había enloquecido hace 400 años seguía ahí. Tinasa se acercó al espejo y puso una mano sobre el cristal helado. Por eso te dije que no te acercaras demasiado a una bruja, Oscar. Sus labios se curvaron en una sonrisa de autodesprecio, mientras los ojos oscuros de la mujer dentro del espejo parecían desviar su mirada. Apartando los ojos de ese reflejo, Tinasa siguió los pasos básicos para prepararse. Tenía muchas cosas que hacer ahora. No podía quedarse en un sueño para siempre. Cuando llegó al salón principal del castillo, 3 magos tenían una audiencia con el rey. Sentado en un trono blanco, Lanak se fijó en ella y la llamó. Buenos días, Aeti. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. ¿Quiénes son estas personas? Ah, sí. Al parecer, están a punto de dirigirse a una ciudad de Tajiri. Lanak se rió. La forma en que lo expresó hizo que pareciera que no tenía nada que ver con él, y Tinasa ladeó la cabeza inocentemente. ¿Para ir a quemar esa ciudad? Su pregunta sonó como la de una niña pequeña, y uno de los 3 magos asintió con rotundidad. Sí. Una declaración de guerra. Entonces lo haré yo, decidió Tinasa. ¿Qué? Pero, lo dijo con cierta ligereza, revolviéndose el cabello, y los 3 magos intercambiaron miradas de desconcierto. La hermosa bruja sonrió sin miedo. Se me permite pedir lo que quiera. Iré a la ciudad. Ustedes 3 vayan a prepararse para la guerra o algo así. Tinasa miró a los magos con ojos poderosos del color de la oscuridad y el porte de la realeza. Sin embargo, más que nada, la bruja poseía un poder que no dejaba lugar a desacuerdos. Una semana después de la desaparición de Tinasa, Oscar fue enterrado en material diplomático en el castillo de Farsas, muy lejos de Cuscuy. Cuscuy, la parte noroeste de Tajiri que se había separado y declarado independiente, no compartía fronteras con Farsas. Para llegar a ella habría que pasar primero por la vieja Druza en el noroeste o por Cezar en el noreste, y luego por el propio Tajiri. O primero ir al oeste, luego al norte a través del territorio del viejo Tuldar, y rodear Cuscuy desde el oeste, observó Oscar. Pero supuestamente los campos de poder mágico son imprevisibles en el viejo Tuldar, dijo Lazar. Hay quien dice que esa tierra estaba maldita desde el principio, pero se mire como se mire, el verdadero origen de los problemas tiene que ser él, espetó Oscar. Porque la tierra está impregnada de una maldición prohibida a gran escala. Nunca hubiera pensado que los lagos mágicos tuvieran el mismo origen.
Oscar se quedó mirando el mapa desplegado del continente que tenía sobre su mesa. Más allá de las fronteras occidentales de Farsas se encontraba una tierra desierta y desolada que no pertenecía a ningún país. El páramo donde residía la torre de Tinasa. La presencia de la torre de la bruja era sin duda una de las razones por las que la zona había estado abandonada durante más de 300 años, pero había algo más. Esa franja de tierra estéril se extendía a lo largo del borde occidental de la torre hasta el oeste de Tajiri. Se consideraba maldita desde la Edad Oscura por la caída de Tuldar. Nunca lo había considerado mucho, pero toda esa tierra estaba bajo el dominio de Tuldar. Tendría que haber sido casi tan grande como lo es ahora Farsas. Eso era inusual para la Edad Oscura, ¿no? Tuldar debió de ser muy poderoso, observó Oscar. Ciertamente, parece haber poseído un poder digno del título de Imperio Mágico. Según la señorita Lucrecia, Tuldar se fundó originalmente como un lugar para albergar a los magos perseguidos, explicó Lazar. Desde entonces creció cada vez más, hasta que se convirtió en el país más poderoso del continente solo por medio de la magia. Entonces un día fue llevado a la ruina absoluta, dejando solo residuos prohibidos y empapados de magia. Nunca he oído algo tan ridículo. Cuando Tinasa le había contado a Oscar cómo su época actual llegó a ser conocida como la Edad de las Brujas, le había dicho que el hechizo que se suponía que utilizaba a la bruja que no puede ser invocada como catalizador habría alterado irreversiblemente la tierra firme. Al parecer, la propia Tinasa había sido utilizada de la misma manera, y los efectos de ese incidente aún podían sentirse hasta el día de hoy. El mero hecho de pensar en eso solo sirvió para enfurecer a Oscar. Sabía que si pensaba demasiado en esa idea, querría entrar solo en Kuzcool y acabar con ese hombre llamado Lanak allí mismo. Sin embargo, los demás no le permitirían hacer eso. Incluso Oscar tuvo que admitir que era demasiado descarado. Dicho esto, incitar a los militares a la acción debido a sus propios sentimientos personales estaba aún más fuera de lugar. Supongo que todo lo que puedo hacer es esperar hasta que Tajiri venga corriendo a nosotros llorando. ¿Y si la señorita Tinasa se casa mientras tanto? Esa es una idea interesante, dijo Oscar, indicando que Lazar debía bajar la cabeza. Entonces Oscar utilizó sus puños para aplicar lentamente presión en las sienes de Lazar. Guay, 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 guay. Según Lucrecia, Lanak también es un brujo espiritual. Si va a casarse, esperará a que termine la lucha. Y ya veo, gimió Lazar. Oscar lo soltó, liberando a Lazar. Al instante, se zafó del agarre de su señor, frotándose las sienes doloridas con lágrimas en los ojos. Su Alteza, ¿también le hizo esto a la señorita Tinasa? Utilizo diferentes cantidades de fuerza con diferentes personas, obviamente, respondió Oscar. Lazar le miraba con reproche, sospechando que trataba a su protector con rudeza. Si Oscar hubiera puesto verdadera fuerza en el movimiento con Tinasa, habría aplastado su delicado cráneo. Oscar dobló el mapa y espetó. No sé quién se cree que es, llegando de la nada y llevándose descaradamente a Tinasa, pero no estaré satisfecho hasta que lo corte en 48 trozos diferentes. No creo que tengan que ser tantas piezas, protestó Lazar. De todos modos, supongo que me aseguraré de que estamos preparados para embarcarnos en cualquier momento mientras esperamos a ver cuál es el movimiento de Tajiri, dijo Oscar, rascándose la sien con el extremo de una pluma. No tuvo que esperar mucho tiempo. Esa noche llegaron dos cartas dirigidas a Farsas. En un salón del castillo, el rey miró al grupo de miembros del Consejo Real y les mostró las cartas en sus manos. Aquí están. Una es de Tajiri, pidiendo ayuda a los países vecinos contra los violentos ataques de Kuzcool. Dice que Kuzcool parece estar tramando la conquista de todo el continente y que no se conformará solo con Tajiri, detalló el rey en tono pausado. Un general, Granford, levantó la mano y se adelantó. Este hombre estaba en la flor de la vida, y habló con una voz mesurada y digna. Mis disculpas, pero me resulta difícil creer que Kuzcool tenga realmente esa intención basándose únicamente en la palabra de su actual objetivo. ¿No se trata simplemente de una escaramuza interna? Debo expresar mis dudas sobre la conveniencia de enviar nuestras tropas a la situación de forma tan imprudente. Ah, eso es lo que se podría pensar normalmente. Pero hay una carta más de Kuzcool. Esta ha sido enviada a las 4 grandes naciones: Tajiri, Cezar, Gandona y Farsas. Es una petición de rendición. Las palabras del rey provocaron una oleada de miedo entre los reunidos. Con la misma rapidez con la que llegó el miedo, el Consejo Real comenzó a murmurar con quienes tenía a los lados, con algunas risas mezcladas. Las 4 grandes naciones eran potencias con una historia extensa y una soberanía incuestionable.
Que un diminuto país fundado hace menos de un año exigiera la sumisión de estas superpotencias era algo ridículo. Sin duda, Kuzcool se estaba adelantando demasiado. Oscar y Als fueron los únicos que no se rieron. ¿Cómo habría sido la reacción si no fuera Kuzcool quien intentara anexionarse las 4 grandes naciones, sino la antigua monarquía llamada Imperio Mágico? En la Guerra de la Edad Oscura, Tuldar era un estado poderoso que repelía con éxito las invasiones de otros países sin ceder terreno. ¿Qué pasaría si ese país que una vez existió para proteger los derechos de los magos ahora tratara de atacar a otros países como medio para asegurar ese objetivo? Cada día acudían más magos a Kuzcool, incluidos hechiceros espirituales increíblemente poderosos. Luchar contra ellos requeriría una guerra antimágica. Sin embargo, no había habido una guerra centrada en los magos en el continente en los últimos 200 años. Había muchas probabilidades de que un movimiento en falso pudiera llevar a ser acribillado sin ni siquiera saber lo que estaba ocurriendo. El rey, famoso por su carácter apacible, observó a los presentes con una mirada severa. Todavía no sabemos si esto acabará siendo algo de lo que podamos reírnos. Preferiría no equivocarme de nación y hacer algo que no se pueda deshacer. El otro día se destruyeron 5 ciudades importantes de Talliri a la vez. Se estima que hay miles de víctimas. Tampoco eran ciudades que estuvieran cerca de Kuzcool. El atacante parece haber elegido simplemente los asentamientos más grandes. Uno de ellos no estaba en absoluto lejos de Kuzcool. Un silencio se apoderó del público. En definitiva, el estudio de la magia era bastante escaso en la mayoría de los países. Muchos se contentaban con aprender lo que ya estaba registrado en los libros. En el mejor de los casos, un reino contaba con unos 50 magos de la corte. Kuzcool tenía muchos, muchos más. La mayoría de la gente no podía predecir con exactitud cuándo y dónde atacaría una fuerza de magos tan grande. Una ciudad de farsas podía ser atacada al día siguiente. Tras asegurarse de que la sala volvía a estar en silencio, el rey abrió la carta que tenía en la mano. Su mirada se posó en ella. Finalmente, esto es para Oscar. ¿Qué es? En las ciudades de Talliri que fueron destruidas la gente desapareció, pero los edificios quedaron intactos. Dicen que es obra de la bruja de la luna azul. Todos los presentes se pusieron repentinamente rígidos. Una bruja, que hasta entonces se había contentado con no involucrarse, había empezado por fin a utilizar su inmenso poder para interferir en la guerra. Los que entendían lo inédito de esto se estremecieron de miedo, confusión y horror. Algunos de ellos miraron con reproche a Oscar, sabiendo que la bruja en cuestión había estado a su lado hasta hacía muy poco. El propio Oscar estaba como una piedra, y su expresión no cambió. Con los ojos fijos en su hijo, el rey continuó. Talliri solicita que tú, como actual portador de Acacia, mates a la bruja. Esto es independiente de la petición de ayuda hecha a farsas. Quieren que la mates. ¿Puedes hacerlo? Puedo, respondió Oscar inmediatamente. Detrás de él, Als perdió el color de su rostro. Levantó la mano, con la intención de decir algo. Sin embargo, antes de que el general pudiera hablar, Oscar añadió. Sin embargo, me niego a hacerlo. El rey parecía desconcertado, y una débil línea arrugó su frente. No te pediré que te pongas en peligro yendo si no puedes ganar. Soy el único que puede matarla. Pero no lo haré. Si Talliri quiere ayuda, vamos a dársela. Pero solo si Kuzcool es nuestro enemigo. Tinasa es un asunto aparte. No se unió a Kuzcool por su propia voluntad. Preguntó el rey. Puede parecerlo, pero no lo creo, respondió Oscar. El rostro del rey se ensombreció en una muestra de ira extremadamente rara. Toda su aura intimidatoria, normalmente contenida, quedó al descubierto. Mientras los miembros del Consejo Real palidecían, el rey se levantó de su silla y miró a Oscar. Respiró brevemente y procedió a reprender a su hijo. ¿Eres un tonto para dejarte poseer por una bruja? ¿Acaso has olvidado que la vida del pueblo está sobre tus hombros? Todos se encogieron ante el estridente rugido de indignación de su señor. Sin embargo, Oscar solo ofreció un resoplido irónico. La bruja le había dicho lo mismo. No fue hace mucho tiempo, pero Oscar ya se sentía extrañamente nostálgico por ello. Todo el mundo le estaba mordiendo la oreja, tratando de ponerle a prueba. Oscar se encontró con la mirada enfadada de su padre, con sus brillantes ojos azul cielo encendidos. Padre, no es necesario que vayamos de un lado a otro. Ya he tomado una decisión. No pienso perder, y tampoco pienso renunciar a nada. Eso es lo que Oscar había decidido hace tiempo.
Tal vez todo había estado conduciendo a esto desde que Oscar se había enterado de la verdad del pasado de Tinasa por Lucrecia, o tal vez había sido desde que Oscar había llegado por primera vez a la cima de la torre de Tinasa. Sin embargo, la respuesta del príncipe fue clara, tranquila y sincera. El rey lo miró en silencio. Después de un momento, la rabia del rey pareció calmarse y dio un pesado encogimiento de hombros de resignación. Realmente debe ser cosa de familia. Nadie en la sala entendió el significado de los murmullos de su gobernante. Con una sonrisa dolorosa, el rey volvió a sentarse. Muy bien. Haz lo que quieras. A cambio, insistió Oscar. Tú tomas el trono. Creo que voy a abdicar. Eso es su majestad. Gritó asustado el ministro del Interior Nesan. El rey recibió la preocupación con bastante indiferencia. Es un poco pronto, pero no me importa. Ya se encarga de casi todas las tareas oficiales. Y se supone que el que gobierna este país es también el portador de Acacia. Es la oportunidad perfecta para que Oscar haga algunas cosas importantes. Incluso Oscar se sintió sorprendido por el repentino decreto de su padre. Sin embargo, era cierto que los reyes de Farsas subían al trono con una rapidez inusitada en comparación con otros países. Esto se debía a que el rey de Farsas manejaba a Acacia, lo que significaba que tenía que ser un espadachín capaz. De acuerdo con esa tradición, no habría sido extraño que Oscar hubiera sido coronado tan pronto como hubiera llegado a poseer la poderosa arma. Su padre acababa de ocupar el trono desde ese día. Oscar salió de su asombro y una sonrisa se dibujó en sus elegantes rasgos. No puedo creerlo. Muy bien, acepto el trono con la mayor gratitud. El rey asintió, con una oscura sonrisa en los labios. Se parecía mucho a la de su hijo. Aprovechó la ocasión para hacer otra advertencia a Oscar. Debes ser siempre consciente de que tus decisiones afectan a todo el país. Me lo tomaré a pecho, declaró Oscar, preguntándose en silencio qué pensaría Tinasa de que dijera tal cosa. Intentó imaginarlo, pero la Tinasa de su mente le daba la espalda. Soy una bruja, y tú posees a Acacia. Realmente tendrás que matarme algún día. En aquel momento, la bruja lo había dicho en parte en broma, pero era la verdad. Oscar era el dueño de la única espada del mundo capaz de matar a la bruja de la luna azul, su protectora. Tal vez Tinasa había disfrutado tanto de su tiempo junto a Oscar porque siempre había sabido que era efímero. ¿Qué papel esperaba que desempeñara Oscar en la guerra que se avecinaba? ¿Deseaba, por el contrario, que no se involucrara en absoluto? Oscar solo pudo aferrarse a una respuesta mientras el relato se precipitaba, cada vez más rápido. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. Stay cool, Kirito.